Libro de Hechos 27, versículo 13. ¿Ven? Vamos a estar leyendo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y no dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotaventa de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar encierte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Puede sentarse. Quiero que meditemos en este pasaje cuando Pablo iba siendo llevado a Roma. ¿Hasta dónde llega esto? Muchas gracias. Quiero que meditemos sobre lo que le pasó al apóstol Pablo cuando iba viajando. Dice que ellos salieron en la tarde, si usted veía la lectura, de camino a Roma. Pero a medida de que ellos iban pasando, se les levantó un huracán muy fuerte. ¿Por qué razón? Quiero compartirles que Dios me cambió el mensaje que les traía. Dios sabe lo que hace y Él sabrá lo que quiere que aprendamos. Y yo quiero que usted esta mañana aprenda que su vida y mi vida está en las manos de Dios. La vida suya está en manos del Rey de Reyes. Pablo iba navegando para Roma. Pero mientras iba viajando, esta tempestad dice que vino al punto que se llevó la nave y ellos no pudieron detenerla. Ellos intentaron detenerla, pero no pudieron. Hermanos, es que a veces pasan situaciones en tu vida que se te salen de control. A veces en tu entorno pasan cosas que tú no las puedes controlar. A veces pasan cosas en tu vida que aunque tú quieras acomodarla o aunque tú sepas cómo hacerlo, no puedes. Porque esto eran personas expertas. Eran personas que no eran principiantes, eran naves grandes. Eran gente que sabía de mares, era gente que sabía de vientos, era gente que sabía de navegación. A veces tú sabes conducirte, pero van a suceder cosas en tu ambiente que tú no vas a poder controlar. Y no queda más de otra que dejarte llevar. Dice que el viento vino y no les quedó más de otra que dejar que se llevaran la nave porque no había nada que hacer. Pero cuando pasa eso es cuando tú tienes que entender que tu vida está en las manos de Dios. Dice que este viento, si usted sigue terminando de leer la lectura, dice que el viento desbarató la nave. Mire, una cosa es que nosotros lo digamos, otra cosa es vivirlo. Imagínese este panorama. Estaba esa gran nave en el océano. No había isla cerca. Estuvieron días naufragando. Si usted lee el versículo 22, desde el 21, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, le dijo: habría cierto conveniente, varones, que no zarpáramos, pero ya que lo hicimos, ahora él les exhorta en el 22 a que tengan ánimo, pues que no habría ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave. Pero Pablo habla
esta palabra porque le dice, vino el ángel de Dios. Si usted lee en el 23, el ángel de Dios estuvo conmigo y nada de los que están acá se perderá, exceptamente la nave. Pero analiza la situación en la que estos se encontraban. Tenían días de no comer. Yo encontré en el versículo 33 que dice que ese era el 14º día que velaban y permanecían en ayunos. Creo que 14 viene después de 10, ¿verdad? 10 es 10 y cuarto, no sé, tendría que... Ahí tengo la otra versión, ¿me lo puede buscar, amor, por favor? En mi Biblia, me busca el capítulo 27, 33. Quiero ver cuánta cantidad de días, porque 10 sé que es 10, pero al decir 14, no sé si es que ya habían pasado 4 veces 10. 14, no, de esos números creo que me dormí cuando me los enseñaron en la escuela. Entonces, imagínense usted, estaban a la deriva. No se miraba nada, dice que no se miraba sol, no se miraba estrella, no se miraba nada. Tenían hambre, la nave se partía. Dice que con sus manos ellos agarraban las cosas y las tiraban, porque la nave se partía en pedazos. Hay situaciones que van a venir a tu vida que tú sientes que todo se te va a desmoronar. Que tú sientes que todo se sale de control, que todo se sale de su lugar, que tú no ves horizonte, que tú no ves el sol, que tú no ves las estrellas. Tú dices, esto no se soluciona. Pero es ahí donde usted tiene que aprender a confiar, como lo hizo Pablo, y a decir, yo sé, porque el ángel de Jehová está conmigo. Y si el ángel de Jehová está conmigo, yo sé que no voy a perecer. ¿Lo encontró? 2 semanas. 10 días. Entonces, ellos tenían hambre. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han hecho ayunos de paso. Levanten la mano. ¿Cuánto es lo más que ha hecho de paso? 2. ¿Y usted? 2 días. 3 días. El hermano que ya ha hecho 3 días ya debe de saber que al tercer día el cuerpo ya se siente como descompensado. Ya dan como mareo y dan como pasca, como cuando la mujer está encinta. Ahora imagínese 10 días. Y esto que cuando usted ayuna, usted está tranquilito en la casa de Dios, serenito, sin moverse. Ahora imagínese a alta mar. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñar? Que la iglesia tiene que aprender a pararse con los 2 pies. El cristiano tiene que aprender a resistir. Usted como cristiano tiene que aprender a resistir lo que se le levante. Se vale llorar, sí, se vale llorar. Pero no se corra. No se corra. Que se le ponen difíciles las cosas en el trabajo. No diga me voy a descarriar. No. Que se ponen difíciles las cosas en su hogar. No diga ya no le voy a seguir sirviendo a Dios. Porque Pablo no dijo ahora se destruye la barca. Ahora ya no le voy a servir a Dios. ¿Cómo es que Dios había dicho que yo iba a ir a Roma y ahora me voy a quedar ahogado en esta alta mar? No. Usted tiene que aprender a ser un cristiano que resista. Un cristiano que no se doblegue. Un cristiano que tenga puesta la mirada en Cristo. Que usted sepa que está difícil la situación, pero hay planes de Dios. Hay propósito de Dios para su vida. Y si usted entiende que hay propósito de Dios para su vida, entonces la tempestad no le va a concojar. No lo va a concojar. Porque a veces uno viene y se contrista. Viene y se aflige porque a los ojos naturales no tiene solución. A los ojos naturales no hay salida. Pero usted y yo le servimos a un Dios que conoce el futuro, a un Dios que conoce el pasado, a un Dios que gobierna el presente, a un Dios que tiene el control de todo. Y había un propósito. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? No los escuché. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Muchas veces eso duele. Muchas veces hacer la voluntad de Dios duele. Porque a veces la voluntad de Dios es que estés aquí, pero tú quieres estar allá. A veces la voluntad
pero tú donde estás cómodo. Donde estás conforme. Pero no es lo que Dios quiere. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que dejar que Dios quiebre lo que estás. Porque la voluntad de Dios era llevar a Pablo a la isla de Malta. Oiga esto. Todos decimos que nos gusta hacer la voluntad de Dios, pero la forma en la que Dios cumple su voluntad, no a todos les gusta. Cuando la nave se desbarata, ellos llegan y anclan en una isla que se llama Malta. Si usted quiere seguir la historia en su casa, ya está en el versículo 28, capítulo 28. La nave se desbarató. Pero en Malta habían los naturales, podríamos decir los indígenas, que no conocían de Dios. El jefe de la isla estaba enfermo y ahí llegó Pablo a orar por él y Dios lo levantó. Y dice que le traían los enfermos y los enfermos se sanaban. Si la nave no se ha desbaratado, Pablo no llega a Malta. No sé si usted me está entendiendo esta mañana. Si usted quiere ver que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida, van a haber momentos donde tu barca se va a romper. Van a haber momentos donde tu alrededor se va a destruir, porque no es tu dirección, es donde Dios te necesite. Y eso duele. 2 semanas sin comer, sufriendo frío, sufriendo hambre, mojados en la tormenta, pasando miedo, pasando ese huracán. Que todos los que saben lo que es un huracán fuerte saben que hasta el más que se considera valiente tiembla, porque arrasan con todo. Pero era la voluntad de Dios, porque de esa manera Dios iba a poner al apóstol en la isla de Malta. Ahí lo necesitaba Dios, porque ahí habían almas, habían personas. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a padecer lo que Dios tiene que hacer para llevarte donde Dios te quiere tener, no vamos a ver su gloria. Habían unos que cuando empezaron a ver de los presos que iban, porque déjeme mencionarle, Pablo no iba de pasajero, de turista, iba preso. Iba preso, llevado a Roma. Pero ahí, cuando dice que habían unos que querían desertar y se querían tirar al agua en la desesperación, la mayoría de cristianos desierta. La mayoría de cristianos, cuando ve la cosa difícil, huye. La mayoría de creyentes, cuando ve que el barco se está partiendo por la mitad, se tira a la borda y empieza a nadar por sí solo. Pero aquel que quiere ver la gloria de Dios, aquel que ha entendido que hay algo más en el mundo espiritual, aquel que ha comprendido que su vida no la gobierna él, aquel que ha comprendido que él es parte de un plan soberano, que hay un plan maestro, que hay un Dios omnipotente, que hay algo más pasando detrás de lo que tus ojos están viendo. Entonces aquel se para con los 2 pies y dice: yo no me muevo, yo no me voy, porque hay algo que Dios está haciendo. El ángel de Dios está aquí, y mientras el ángel de Dios esté aquí, mi vida está segura en sus manos. Y es entonces cuando podemos ver que la gloria de Dios se manifiesta. Es entonces cuando Dios puede hacer la voluntad de Él. Hay cosas que Dios hace para sacarte donde tú estás, porque Dios te necesita en otro lugar. Y muchas veces cuando Dios te va a sacar de donde tú estás cómodo, tú estás bien, no te hace falta nada, tienes trabajo, tienes comida, estás bien. Pero Dios te manda a un lugar donde tal vez no vas a tener la misma satisfacción que tenías, la misma comodidad que tenías, pero es un precio que hay que pagar por ver la gloria de Dios. Es un precio que hay que pagar por ver que la gloria de Dios se cumple en tu vida, por hacer la
eso yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Porque hacer la voluntad de Dios es estar sujeto a sus planes. Hacer la voluntad de Dios es aceptar sus designios, que muchas veces no tienen sentido. Muchas veces parecen injustos. Porque ¿cómo es posible que yendo el Hijo de Dios ahí y yendo el apóstol de Dios en esa nave, la nave se rompiera? Pero ese era el propósito de Dios. Y aquel que entiende que le sirve a Dios, entonces entiende como Pablo entendía. Y sabe que cuando él llega a la isla de Malta, si usted lee la historia, él planta el nombre de Jesús, el nombre de Dios en esa tierra, y les habla de la palabra de Dios y siembra la semilla. Y en la noche, mientras él hacía una fogata y recogía palitos para la fogata, una víbora se le prendió en la mano. Él solo vino y sacudió su mano en el fuego y la víbora se fue. Pero la víbora era venenosa. Dice la Biblia que los naturales esperaban que se hinchara o cayera muerto y estaban todos pendientes. Muchas veces tú vas a hacer la obra de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero las víboras te van a picar. Las víboras te van a picar. Y el que está ahí a tu alrededor, que tú ayudaste, va a esperar que tú caigas muerto. Va a esperar que tú te hinches, va a esperar que tú te revientes, va a esperar que tú te acabes. Pero es entonces tú tienes que hacer lo que hizo el apóstol: agarrar la víbora y sacudirla en el fuego. ¿Cuál es ese fuego? Ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. Es entonces cuando tú vas a venir y vas a doblar tus rodillas y te vas a agarrar del Espíritu Santo, te vas a agarrar de Dios, porque tú no te mueres cuando alguien lo diga. Pero eso lo hace un hombre de Dios. Un hombre que no es de Dios. Su raciocinio y su pensamiento es este: pero si yo estoy predicando, pero yo vine a orar por enfermos y me pica esta víbora, Dios no está aquí. Dios no me envió. Dios no está conmigo. Porque estamos acostumbrados a que todo sea fácil. Y las cosas no son así. Por eso ustedes que están empezando, ustedes que están empezando a formarse, si el niño se forma llorón, llorón se queda. Aprendan a formarse fuertes, aprendan a formarse valientes, aprendan a formarse como hombres y mujeres valorosas, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que no se dobleguen ante los deseos del mundo, hombres y mujeres que no se dobleguen a los deseos de su carne. Porque ustedes son niños espirituales. Es una iglesia que se está levantando, pero levántense fuertes. Levántense con fundamento, que no importa lo que pase en su hogar, ustedes digan: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, que el médico dice no hay solución, yo sé que tengo un médico, que el jefe dice no hay más horas, yo sé que Dios proveerá, que la familia te rechaza, mi padre, mi madre me deja, pero Dios con todo me recoge. Fórmense de los principios de la palabra. Lea la Biblia, ore, agárrese, empape su mente con la palabra de Dios. Que no lo mueva. Que el que está a su lado le hace daño, usted sepa que usted le sirve a Dios, no le sirve a su hermano. Que el que esperabas que tendiera la mano te dio con el pie, que eso no te mueva. Que eso no te lleve al mundo. Que te miraron mal, no, eso no te haga retroceder. Fórmense sólidos, porque la mayoría de la iglesia se forma de cristianos mimados, de cristianos amañados, de cristianos necesarios de pañales. Que si no me llaman, no voy a la iglesia. No, mi hermanito, el que le tiene que interesar es a ti que vayas a la iglesia, porque es tu salvación. La mayoría de iglesias está llena de personas mediocres,
¿Sabe qué significa eso? Personas que no son sólidas en la fe. No son sólidas en la fe. Usted tiene que aprender a ser sólido en la fe. La mayoría de la iglesia está acostumbrada a dejarse llevar por los demás. Que si fulano va, yo voy. Si fulano ayuna, yo ayuno. Si ellos apoyan, yo apoyo. Son personas que van donde va Vicente. Hermano, vamos a hacer un programa. Usted se queda primero esperando a ver qué dice el resto. Y si el resto dice que sí, entonces usted dice que sí. No, mi hermano. Aprenda a tener convicción. Aprenda a tener carácter cristiano. Aprenda a tener convicción. Aquellos 3 varones, cuando llegaron donde el rey Sadrach, Mesach y Abednego, que esos fueron los nombres que les pusieron, solo eran 3 jóvenes en medio de una multitud de jóvenes que tenía el rey. Pero ellos tenían carácter, ellos tenían convicción. Y cuando el rey levanta aquella estatua, y no era solo una petición, por favor adórela, no, era una ordenanza con sentencia de muerte. El que no adore esta estatua será echado al fuego. Pero ahí habían 3 jóvenes de calidad. Ahí habían 3 jóvenes que habían entendido el misterio. Ahí habían 3 jóvenes que habían comprendido lo que significaba ser hijo de Dios. Ahí habían 3 jóvenes que habían razonado lo que era el mundo espiritual. Y ellos dijeron: si adoramos la estatua, nuestro nombre se borra del libro de la vida. Y yo prefiero que esta carne se borre en la tierra y no mi nombre en el libro de la vida. Eran jóvenes con entendimiento. Eran jóvenes que entendían, que comprendían. Y cuando llegó su momento, ellos dijeron: no doblaremos. Sepa, señor rey, que nosotros no nos inclinaremos y no adoraremos, porque nuestro Dios está en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. El rey enfurecido mandó a calentar el horno 7 veces más para amedrentarlos, para asustarlos. Estaba tan caliente el horno que las personas que estaban calentándolo, las llamas salían y los quemaban. Pero cuando usted es una persona que sabe que usted se debe a Dios, que sabe que su vida es de Dios y que sabe que usted está en esta tierra el tiempo que Dios quiera, no se enamore de esta tierra, mi hermano. No se enamore de esta tierra. Usted tiene que entender que usted está en esta tierra el tiempo que Dios quiera tenerlo en esta tierra y que usted se va a ir cuando Dios lo quiera. Y ellos dijeron: si este es el tiempo que mi padre me va a llamar, nosotros nos vamos tranquilos. Pero nosotros no nos doblegamos, nosotros no nos arrodillamos. Se te van a levantar problemas tan fuertes como ese horno ardiente. Se te van a levantar problemas en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu vecindario, donde sea. Se te van a pegar víboras, se te va a destruir la nave. Pero tú tienes que entender que tú eres un hijo del Rey Altísimo. Y si tú entiendes ese principio, entonces podrás resistir. ¿Y sabe qué? Dios siempre viene a tu socorro. Dice que cuando echaron a estos 3 jóvenes al horno, las ataduras que le habían puesto, el fuego las quemó. Pero no les quemó ni un solo cabello. Y ya no habían 3, habían 4. Y dijo el rey: no echaste 3, ¿por qué miró 4? Y aquellos que estaban sentados al lado de la fogata esperando que el apóstol cayera muerto, al ver que no le pasó nada, al ver que no pasó lo que ellos esperaban, entonces decían: este es un hijo de dioses. Porque cuando lo mordió la serpiente, dijeron: este es un malhechor que ni la naturaleza lo deja correr. La gente, cuando ve que a ti te está pasando algo malo, lo primero que dice es que tú estás en pecado. Es que si algún pecado cometió, por eso le está pasando lo que le está pasando. Pero si tú aprendes a esperar, si tú aprendes a esperar la voluntad de Dios, si tú aprendes a esperar la soberanía de Dios, entonces tú
vas a ver la gloria de Él. Entonces el ángel de Jehová descenderá a como descendió en ese horno, y Él será el que te ponga en alto, Él será el que levante tu cabeza, Él será el que te dé la libertad, Él será el que te dé la salida. Pero aprende a resistir. Aprende a resistir, iglesia. Aprende a aguantar. Aprende a resistir. Si sientes que no aguantas, dobla la rodilla, ora. Aprende a resistir. Resiste lo que se te levante. No te vayas al mundo por cualquier cosa. No te regreses atrás por cualquier cosa. Aprende a resistir, que la recompensa que Dios tiene para ti es grande. Póngase de pie.